De la profecía de Daniel. En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos y que un anciano tomó asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabellera como lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido, y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Y comenzó el juicio y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre, que se acercó al anciano y lo presentaron ante él. Y recibió el poder y el honor y la dignidad real para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acaba jamás y él no dejará nunca de ser rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Hoy el Evangelio de nuevo nos trae un pasaje conocido que se llama la transfiguración del Señor. Es un relato que está presente en otros evangelios y que aquí es presentado en un momento clave del anuncio de Jesús como Mesías, como agente del reino, como Señor que hace posible con su palabra, con su sanación, la realidad de Dios en los seres humanos. El texto está presente y quiere manifestar la forma como los discípulos han recibido y viven el seguimiento de Jesús. Ante lo que le pasa a él por realizar su ministerio mesiánico, ellos experimentan miedo, angustia. Le tienen miedo a la cruz, le tienen miedo a la persecución, miedo a la muerte. Y frente a ese miedo, aparece Jesús de manera sorprendente, mostrando que hay una realidad que supera el miedo, que supera la muerte. Es un anticipo de plenitud, es un anticipo de vida, es un anticipo de resurrección. La transfiguración es una señal que Jesús le da a los discípulos de su identidad plena como Hijo de Dios, a quien hay que escuchar. Escucharlo a Él permite que el ser humano pueda mitigar el miedo que lleva a la parálisis, que lleva al encerramiento, el miedo que lleva a la ruptura con Dios y con los hermanos. Escuchar al Hijo significa abrirse en confianza, significa abrirle paso para que Dios actúe,
para que Dios manifieste su plenitud y su salvación. Queridos hermanos, en este tiempo tenemos posibilidad de escuchar el miedo, de encerrarnos, de huir de las cosas, o la otra, de escuchar al Hijo. El Hijo que es el amado, el predilecto, el que nos señala el camino de Dios, el que nos señala el camino de la plenitud, el que nos señala el camino de la salvación. Escucharlo a Él nos lleva por sendas nuevas, que implica ponernos a disposición de Dios, a disposición de su palabra para hacer su voluntad. Que en este día que leemos el texto de la transfiguración, podamos por la palabra de Jesús ser transfigurados como Él. Que podamos vivir en esperanza, sabiendo que el destino final del ser humano es ese momento de plenitud que nos señala Jesús, que lleva a Pedro a decir: qué rico, qué bueno, qué fascinante estar con el Señor. Que esa experiencia de sentirnos fascinados por la palabra de Jesús nos lleve a abrir el corazón y a disponernos para su salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. Que tengan un feliz día.